Procedimientos de laboratorio. Prueba de pérdida de filtrado. El objetivo de esta prueba es determinar la pérdida de fluido hacia las formaciones permeables, con el propósito de evitar taponamiento anular, así como también mantener las propiedades de la lechada, e igualmente minimizar el daño de la formación durante las operaciones de cementación. Finalmente, minimizar la percolación de gas. Para ello se utiliza un filtro prensa dual, el cual permite determinar la pérdida de fluido a la lechada al aplicársele una presión diferencial de 1000 psi contra una malla de 325 mers. A continuación denotamos un recuadro donde se observa el filtrado recomendado dependiendo del revestidor que se vaya a cementar. Por ejemplo, para un revestidor conductor y superficial se sugiere que el filtrado o la pérdida de filtrado esté comprendida entre 200 a 500 cc por cada 30 minutos. Para el revestidor intermedio, menor a 250, para los liners, menor a 20, y tanto para tapones como cementaciones forzadas, menores a 100, dejándole la interrogante a ustedes de investigar cuál sería ese filtrado para un revestidor de producción. Recomendable, acotando y resaltando que estamos hablando de los estratos o estamos cementando frente a los estratos productores. Ok, el procedimiento que se sigue para la prueba de pérdida de filtrado es el siguiente. Preparar la lechada según la norma API RP10B, particularmente la sección 5. Realizar un precalentamiento de la cerda HPHT hasta la temperatura circulante del pozo. Ahora bien, si la temperatura excede los 280 grados Fahrenheit, se probará la lechada a esa misma temperatura. De igual manera, se procede al acondicionamiento de la lechada. Para ello se debe agitar durante 20 minutos a una temperatura de 180 grados Fahrenheit. Una vez ensamblado el cilindro, llenarlo con la lechada hasta una pulgada por debajo del asiento donde descansa el filtro previamente mencionado. Seguidamente, colocar el cilindro en la cerda, abriendo la válvula inferior y presurizando con 1000 psi. Seguidamente, recolectar el filtrado en un cilindro graduado. Asimismo, el volumen obtenido a 30 segundos, a 1, a 2, a 5, a 7.5, a 10, a 15, a 20 y 30 minutos correspondientemente. Asimismo, calcular la pérdida de filtrado producido por medio de la siguiente ecuación. Pérdida de filtrado API sería igual a 2 por el volumen expresado en mililitros del filtrado recolectado por 5.477. Pruebas de fluido libre. Estas permiten determinar la capacidad de una lechada de prevenir la separación de fluido en condiciones estáticas. Para ello se deben preparar la lechada según la norma API. Igualmente, la lechada se coloca dentro del consistómetro atmosférico y acondicionarlo a 80 grados Fahrenheit con un margen de error equivalente a 2 grados Fahrenheit durante 20 minutos. Igualmente, transferir la lechada del consistómetro a la mezcladora y remezclarlo por 35 segundos a 12.000 revoluciones por minuto. Una vez remezclado, colocar 250 mililitros en el cilindro en una superficie sin vibraciones a temperatura ambiente por un periodo de 2 horas con un margen de error de más o menos 5 minutos, tiempo en el cual debe tomarse la lectura. Posteriormente, determinar cuál es el porcentaje de fluido libre mediante la ecuación que se presenta a su izquierda. Es decir, mililitros del fluido libre medidos por 100 entre los 250 mililitros de lechada que se había tomado previamente. Es importante saber que este valor en cualquier lechada, operacionalmente hablando, debe ser 0%. En cuanto al tiempo de bombeabilidad, debemos decir que este
es el tiempo en el cual la lechada permanece bombeable bajo condiciones de presión y temperatura del pozo. Para eso se utilizan un equipo denominado consistómetro HPHT, es decir, alta presión, alta temperatura, con temperaturas máximas de 400 grados Fahrenheit y presión de 35.000 psi. En cuanto al procedimiento que se sigue, se muestra a continuación. Ensamblar el cilindro, preparar la lechada según la norma API, llenar el cilindro asegurándose que la lechada sale por el orificio y luego colocar el tornillo. Posteriormente, colocar el cilindro en el consistómetro presurizado e iniciar la rotación del motor, colocando por supuesto el potenciómetro, el cual debe calibrarse en cada prueba en 15 DC, cerrar y llenar la cámara de aceite. Seguidamente, colocar el esquema de calentamiento y temperatura dependiendo de los requerimientos de la prueba y tipo de trabajo, es decir, el esquema para revestidores, si es un liner o si va a realizarse una cementación forzada. De igual manera, registrar el tiempo de fraguado, si es a 70 Birden o 100 Birden, y registrar el tiempo de premezclado. Y finalmente, bajar la prueba. Ahora bien, una vez ejecutada esta prueba, se obtiene la siguiente gráfica, es decir, la obtenida a partir del consistómetro presurizado, en el cual se denotan, por ejemplo, en la de izquierda a derecha, el rango de temperatura comprendido de 0 a 400 grados Fahrenheit, la línea de consistencia de 0 a 100 Birden, presión de 0 a 25 psi. ¿Qué denota este recuadro? Muy sencillo, es quien va a dar el tiempo de operación más un margen de seguridad para ejecutar las operaciones de cementación. De hecho, partiendo en la primera hora, por lo general, es la hora de premezcla en donde se observa una consistencia inicial de 24 Birden y una temperatura de 100 grados Fahrenheit con una presión inicial de 8 LPPC. Ojo, es de hacer notar que estos valores corresponden con esta gráfica. Cada una varía de acuerdo a las condiciones que genere por cada pozo. Y acá, cuando el tiempo de espesamiento alcance entre los 75 a 100 Birden, es cuando ya ha culminado la prueba y posteriormente se extrae ese valor que en este caso, para este ejemplo, valga la redundancia, presenta un tiempo de 2.36 horas más el margen de seguridad que le podamos dar para realizar una operación de cementación. Finalmente presentamos lo que es la resistencia a la compresión. Es importante destacar que esta determina la resistencia de la composición de cemento bajo condiciones de temperatura simulada a las condiciones del pozo. Del mismo modo, la presión máxima utilizada para el curado es normalmente 3000 psi o de otro modo o según exigencia de cualquier cliente. Es importante destacar que para esto se hacen dos tipos de ensayo, uno destructivo y uno no destructivo. En cuanto al destructivo, está referenciado a las pruebas de control de calidad. Para ello se deben de realizar o se deben tomar cuatro cilindros de cemento, es decir, mezclando, valga la redundancia, cemento más agua, de acuerdo a su densidad. Tomando, por ejemplo, para un cemento clase A, una densidad de 15.6 libras galón, para el B 15.6, igual para el G, y para el H 16.2 libras galón. Seguidamente, esos cubos se les aplica un baño de curado, o sea, un baño de María, con la finalidad de controlar su temperatura. Seguidamente, estos cubos se introducen dentro de una prensa hidráulica que veremos más adelante, midiendo por supuesto los PSI, hasta que se partan los correspondientes cubos. Una vez sucedido esto, se deben tomar las correspondientes presiones tanto en LPPC o kilopascal, igual para 12 y 24 horas. En sincronía con lo anteriormente expuesto, dejemos decir que cemento o digamos que cilindros de cemento preparados, valga la redundancia, con cementos clase A, B, G y H, para 8 horas de prueba se manejan
resistencias a la compresión entre 300 a 400 LPPC. Para 12 horas de prueba se manejan entre 700 a 800 y para 24 horas de prueba se manejan entre 1000 a 1200 LPPC. A continuación mostramos lo que sería el ensayo destructivo, en el cual presentamos el cilindro con una fuerza máxima de 50.000 LPPC, o perdón, 50.000 libras, y autoclave con una temperatura máxima de 400 grados Fahrenheit y presión máxima de 5.000 LPPC. Ahora bien, para el ensayo destructivo debemos tomar en cuenta lo siguiente: preparar la lechada según la normativa API. Se vierte la mezcla dentro de los moldes hasta llenar la mitad del mismo. Se golpea con una vara agitadora de 27 a 30 veces para evitar el entrampamiento del aire y luego verterla el resto de la mezcla hasta cubrir el molde. Posteriormente se coloca la tapa. Seguidamente el molde se lleva al autoclave a temperatura de prueba por el periodo de tiempo requerido por el diseño. Una vez cumplido el tiempo, se retiran los moldes del aparato y se enfrían por 45 minutos en agua fresca. Y por supuesto, se extrae la muestra representativa del molde, llevándola posteriormente a la prensa para el rompimiento del mismo, así poder obtener la resistencia final del cemento fraguado. En cuanto al ensayo no destructivo, existe un equipo denominado Ultrasonic Cement Analyzer, mejor conocido como UK, el cual permite determinar la resistencia de una lechada a través de una onda ultrasónica. Los rangos del equipo, en cuanto a temperatura se refiere, estamos hablando de 400 grados Fahrenheit y presión máxima de 20.000 psi. Para ello, debemos realizar el siguiente procedimiento: preparar la lechada según la norma API, transferirla posteriormente al cilindro de Lucas y verificar durante la colocación del mismo dentro de la cámara de Lucar que no exista ningún tipo de fuga de aire o agua. Asimismo, la conexión de la termoclupa y el traducer y válvulas, es decir, que no exista en ninguna de esas partes ninguna fuga de aire o agua. Seguidamente, acondicionar la muestra a temperatura y presión de pozo en base al esquema del mismo durante el tiempo requerido por el diseño. En concordancia con lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente gráfica. Mejor dicho, una vez realizada la prueba a nivel de Lucas, se obtiene esta gráfica que representa lo siguiente. Por ejemplo, en esta línea representa las temperaturas comprendidas entre 0 y 400 grados Fahrenheit, el tiempo de tránsito, recordando que esta es una prueba ultrasónica, y la resistencia a la compresión en una escala comprendida de 0 a 5000. Para este caso, el comportamiento de esta curva representa lo siguiente. A partir de 50 minutos aproximadamente se obtiene una resistencia de 1461 psi y que se mantiene constante hasta más de 24 horas. Esta sería la resistencia a la compresión que puede alcanzar este caso en particular, o este ejemplo en particular, valga la redundancia.